apoyan a este congreso, como la Municipalidad de la Ciudad de Paso de los Libres, ADIMRA, ADACRE, Centro de Estudios Arquitectónicos y Urbanos del Nordeste Argentino, también a alumnos y docentes del Instituto Superior de Formación Docente Estrada, que hicieron posible que este encuentro tenga acreditación y tenga puntaje para los docentes. Invitamos a la licenciada Vilma Viudes a moderar la siguiente ponencia, a cargo de Monzón José Luis Núñez y Virginia Celeste Sandoval, sobre Corrientes y su patrimonio documental, aportes desde la investigación. También son parte de este trabajo Adelaida del Carmen Gómez Geneiro, Jorge Arrael Sotoburgos, María del Carmen Monzón, José Luis Núñez y Virginia Celeste Sandoval. Adelante. Recordamos a todos los que están presentes que tengan cuidado a la hora de pasar al estrado por los cables de la cámara. A continuación, escucharemos desde Corrientes, Argentina, a Adelaida del Carmen Gómez Geneiro, Jorge Arrael Sotoburgos, María del Carmen Monzón, José Luis Núñez y Virginia Celeste Sandoval, quienes expondrán sobre Corrientes y su patrimonio documental, aportes desde la investigación. ¿Tienen ustedes 15 minutos a partir de ahora? Muy buenos días a todos los presentes, muy buenos días a los que nos están viendo desde lejos. Nuestra presentación expone la labor del grupo de investigación denominado Patrimonio Documental de Corrientes y Chaco, aprobado por la Universidad Nacional del Nordeste, el Consejo Superior, y con la venia del Instituto de Cultura de Corrientes, en tanto reviste para la provincia un gran valor cultural y social. Los resultados que reflejamos datan de los periodos de investigación 2018, 2022 y 2023-2025. Nuestra mirada tiene la particularidad de reflejar la red de relaciones intrínsecas entre la archivística, la bibliotecología, las ciencias de la información, la historia, la sociología y la filosofía. Precisamente, las ciencias de la información permiten hacer accesible las relaciones de las fuentes documentales a partir de su inscripción, organización, preservación y difusión de la memoria colectiva y del patrimonio documental de una sociedad. En este sentido, desde nuestro rol de profesionales de la información, nos constituimos en gestores de la memoria, en los contextos del archivo y de la biblioteca. Desde esta perspectiva abordamos el patrimonio cultural. Coincidimos con el colega Juan Miguel Palma Peña de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien señala que, como parte del patrimonio cultural, figuran las manifestaciones impresas y documentales, testimonios del pensamiento de las sociedades, relevantes tanto por su capacidad para transmitir conocimientos como para contar con particularidades valiosas. Respecto al patrimonio documental, sostenemos en el equipo que desde las ciencias de la información se entienden como un conjunto de documentos de cualquier tipo, textuales, gráficos, sonoros, audiovisuales, digitales, que poseen un valor intrínseco y perdurable, que atendiendo a ciertos criterios debe ser preservado para las generaciones presentes y futuras. Este valor intrínseco puede ser histórico, cultural, científico, social, legal, testimonial
entre otros. Nuestro estudio se circunscribe a la ciudad de Corrientes. Se aplica en instituciones públicas centenarias. Contempla el marco de la legislación local del patrimonio cultural, número 4047 del año 1985, que declara de interés provincial la protección, restauración y acrecentamiento del patrimonio cultural, y que sobre sus documentos o sobre el patrimonio puntualiza que tienen valor los manuscritos, papeles y documentos históricos, partituras musicales, libros originales, sueltos o en bibliotecas, periódicos e impresos de cualquier tipo, nacionales o extranjeros, entre otros. Especialmente, dice, si tratan de temas argentinos o vinculados a la historia del país y tienen más de 60 años de antigüedad. Y profundiza en aquellos documentos publicados que constituyen la memoria histórica y cultural local de Corrientes y de la nación argentina. Nuestro trabajo, nuestra impronta, está marcada por lo metodológico, en tanto aplica el enfoque del metodólogo y epistemólogo argentino Juan Zamaja. En tanto, nuestro trabajo está centrado en el proceso de investigación en sí mismo, como una secuencia de aspectos que evolucionan a partir de sus matrices, que acercan su problema a los contextos de investigación y guían la comprensión de sus resultados. Resultados que en este contexto tienen la finalidad de aportar a una reconstrucción participativa de la historia local y regional y de identificar posibles bienes del patrimonio documental en el marco del patrimonio cultural. Buenos días. Cuando comenzamos este recorrido allá por el 2018, no imaginábamos que íbamos a terminar redescubriendo Corrientes a través de sus documentos. Lo que en principio parecía una investigación de escritorio se fue transformando en un viaje patrimonial. Cada biblioteca, cada archivo, museo y cada documento antiguo que encontramos hablaba de la historia, una historia de Corrientes que estaba esperando ser contada nuevamente. En esos primeros años, entre el 2018 y 2019, nos propusimos mirar con otros ojos los fondos documentales de instituciones centenarias. Fuimos a bibliotecas populares, escolares, al Archivo y Museo Histórico de la ciudad de Corrientes y empezamos a encontrar tesoros que principalmente estaban compuestos por documentos que tenían más de 100 años. Fue en ese contacto directo con los materiales donde entendimos que nuestro trabajo no era solo técnico o bibliográfico, sino también ético y cultural. Se trataba de preservar la memoria viva de nuestra comunidad. Desde entonces, el grupo, integrado principalmente por profesionales de ciencias de la información, con colaboración en etapas de estudiantes de la carrera de bibliotecología y otros profesionales, empezamos a este recorrido de forma interdisciplinaria. El camino nos permitió entender que hablar de patrimonio documental no es solo hablar de libros antiguos, es hablar de identidad, de memoria y cómo las sociedades se piensan a sí mismas a través de los documentos que conservan. De manera natural, a través de las palabras claves de cada uno de los trabajos que fuimos presentando, se construyó un vocabulario científico propio. Podrán ver los que tengan los libros a mano que hay una tabla en donde presentamos 12 trabajos que fuimos presentando a través desde el 2018 hasta el 2024 en diferentes eventos científicos, también hay artículos científicos presentados y comunicaciones en diferentes eventos, en donde podemos comunicar todos estos documentos que fuimos recuperando que consideramos que tienen valor patrimonial. Desde el 2018 fuimos trabajando con esto y lo más interesante fue revisar esas producciones. Descubrimos que ciertas palabras se repetían constantemente.
Van a ver también que hay una nube de palabras en donde el análisis de las colecciones, ciencias de la información, patrimonio documental, bibliotecas, archivos, colección local, biblioteca escolar, biblioteca popular, archivos, museos, son las palabras que más se destacan porque eso habla de nuestra trayectoria como investigadores y que siempre seguimos la misma línea temática. Construido un lenguaje común en un campo semántico que nos identifica como grupo de investigación. Este vocabulario se organiza en categorías temáticas, técnicas e institucionales, muy similares a las que se utilizan en tesauros o sistemas de clasificación bibliotecológicas. En síntesis, nos revela la coherencia conceptual que sostiene nuestro discurso científico. En bibliotecología decimos que cuando un vocabulario se consolida es señal de madurez científica. Y eso es justamente lo que muestran estos gráficos. Un equipo que empezó recuperando y registrando materiales bibliográficos, describiendo colecciones y terminó creando un lenguaje propio para hablar del patrimonio documental. Gracias a ese lenguaje, hoy podemos decir que estamos ayudando a mantener viva la memoria documental de Corrientes, construyendo puentes entre el pasado y el futuro. Muy buenos días. Para poder desarrollar toda esta trayectoria, hemos partido de un corpus teórico, de un marco teórico que, como ya se señaló, es un cuerpo interdisciplinario formado por especialistas del área de las ciencias de la información, como lo es Juan Miguel Palma Peña, también el sociólogo francés Maurice Halbach, los filósofos de la línea francesa Paul Ricoeur y Jacques Derrida y el historiador español Ramón Alberch. Estos aportes teóricos nos han permitido comprender que este trabajo trasciende desde la producción académica hacia la praxis concreta sostenida por la responsabilidad ética, cultural, política que interviene activamente en la construcción y en la transmisión del patrimonio. Nuestro punto en generación. Esta idea, esta semilla se enriquece con los aportes del sociólogo Halbach, quien señala que la memoria nunca es un acto puramente individual, sino que ésta debe ser entendida desde el marco de lo social, desde el concepto de comunidad. También aquí es importante remarcar en la línea de este autor que nuestros recuerdos solo existen a partir de lo que la comunidad nos proporciona. Desde esta perspectiva, las bibliotecas y los archivos se revelan como la materialización de dichos marcos. Son, en definitiva, el punto de referencia indispensable donde una comunidad no solo construye, sino que además preserva y revitaliza su propia narrativa identitaria. Gestionar estos marcos de la memoria implica una dimensión ética, cultural y política. Paul Ricoeur nos sitúa frente a un concepto que es el concepto de deber de la memoria. Es una obligación moral hacia el pasado y una lucha activa contra el olvido, especialmente ante las voces que en muchas ocasiones han sido silenciadas. Desde nuestro quehacer profesional, este deber se materializa en actos concretos, como es el de la gestión de las colecciones, la identificación y desarrollo de la colección local, la preservación y recuperación. Nuestra manifestación práctica como profesionales de las ciencias de la información es la lucha contra el olvido. Nos advierte el pensador francés Jacques Derrida que la biblioteca y el archivo no solo custodian documentos, sino que poseen una autoridad para interpretarlos. ¿Y cuál es esta autoridad?
porque, bueno, justamente son los que definen qué se recuerda y, por exclusión también, qué se olvida. Actos como la valoración patrimonial son, por lo tanto, ejercicio de este poder que constituyen el acceso al saber, pero también constituyen el acceso a sus límites. Por su parte, la perspectiva del historiador español Ramón Alberch nos convoca a la acción. Este historiador sostiene que sin una intervención deliberada, estas instituciones memorizadoras corren el riesgo de convertirse en espacios inertes. Por ello, la dinamización cultural es la condición para que se cumpla su función social. Pero, a su vez, esta dinamización no es solo una actividad cultural, sino que es una respuesta directa al ejercicio consciente y democratizador que transforma a las bibliotecas y al archivo en una memoria ciudadana. Como cierre y a modo de conclusión, podemos decir que lo que comenzó como un mapeo de nuestra producción científica se materializó en un metaanálisis de cómo en la práctica construimos, pero también deconstruimos la memoria colectiva de nuestra región. Este ejercicio no es un recuento académico de documentos, sino una reflexión sobre nuestra intervención social, política y ética. El impacto de este trabajo es doble. Por un lado, tenemos lo metodológico que agrega valor a las fuentes documentales, marcando su potencial consideración como bienes del patrimonio cultural de Corrientes. Y por otro lado, la investigación de carácter participativa e interdisciplinaria, articulando universidad, Estado, sociedad civil, no solo maximiza los resultados, sino que fomenta una conciencia ciudadana sobre la responsabilidad compartida en la reconstrucción de la historia local. Y por último, queremos remarcar la importancia de la forma de trabajo interdisciplinario desde el marco propio de las ciencias de la información para, como se señaló, la identificación, el análisis de estos 14 corpus o productos generados y el aporte proveniente de pensadores del campo de la sociología dentro de la línea crítica, de la historia, de la hermenéutica filosófica, que constatan que la labor del grupo es una manifestación empírica de la construcción interdisciplinaria por la memoria colectiva. Muchas gracias. Los organizadores de este cuarto Congreso Iberoamericano de Historia, Genealogía y Cultura informan que la certificación de este Congreso está gestionada por el Instituto Superior de Formación Docente José Manuel Estrada, mediante convenio realizado con nuestra institución. Finalizado el Congreso, los docentes deben completar la evaluación en plataforma CIMA y recibirán su certificación. La evaluación estará disponible por 48 horas a partir del sábado 25 de octubre a las 14. Damos paso a la siguiente ponencia a cargo de Rodolfo Roberto de la Canal, desde Borgo, Valsugana, Italia, sobre el centenario del combate de Iraola, 1855 al 13 de septiembre de 1955. Celebración en la localidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires, Argentina, 13 de diciembre del año 1955. A partir de este momento y durante 15 minutos disertará don Rodolfo Roberto de la Canal desde Borgo, Valsugana, Italia, sobre el centenario del combate de Iraola, 1855,
13 de septiembre 1955. Celebración en la localidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires, Argentina. Tiene 15 minutos a partir de ahora. Buen día. ¿Nos escucha? Sí, sí. Buenos días. Sí. Adelante. Puede hablar. Puede iniciar su ¿Me escucha? disertación. Sí, lo escuchamos. Buen día. Muy bien. Buenas tardes a todos. Un saludo especial a los responsables de la organización y a quienes presiden este congreso, y también a los auspiciantes y a los colegas presentes en la sala y a los que se siguen el congreso vía Zoom. Bueno, la idea de esta ponencia surgió cuando recibí por parte de un familiar copia de un expediente que el ejército argentino inició cuando un oficial de esa fuerza solicitó apoyo para rendir, y cito textualmente, un justo homenaje a los oficiales caídos en defensa de los intereses del Estado de Buenos Aires en un encuentro con parcialidades indias al sur de esta provincia de Buenos Aires en septiembre de 1855. El pedido de este oficial del ejército, ya retirado para entonces, está fechado el 23 de mayo de 1955, es decir, el mismo año en que habría de cumplirse el centenario de ese suceso. Inmediatamente las autoridades castrenses iniciaron ese expediente, donde el folio número 1 pasó a ser la solicitud mencionada. En dicho expediente fueron apareciendo, sin embargo, serios errores o confusiones que retrasaron la resolución del pedido original, y el homenaje solicitado recién pudo concretarse el 13 de diciembre de ese año de 1955, es decir, 3 meses después de la fecha en que se cumplía el centenario. Y bueno, ¿cuáles serían esos errores o confusiones? Bueno, he aquí el motivo de esta mi ponencia, donde, luego de un prolijo análisis de datos y documentos disponibles, he llegado a esclarecer los motivos de confusión y los errores aparecidos en las primeras historiografías que trataron este episodio. En primer lugar, el apellido de los oficiales citados en el folio número 1 no coincidía, aunque sí los nombres. Tampoco coincidía la fecha, ya que la consignada para el fallecimiento de estos soldados en la nota de aquel oficial retirado era 12 de octubre de 1855, mientras que en los registros oficiales de entonces se señalaba un encuentro con indios el 13 de septiembre de ese año, siempre con guardias nacionales. A partir de ahí, el expediente comenzó un fatigoso ir y venir por distintas reparticiones, hasta que finalmente fue girado al Archivo Histórico Provincial, por aquella época organizado y conducido por el doctor Ricardo Levene. Y es en ese archivo donde se aclaran varias confusiones surgidas al principio. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Por qué estas confusiones? En realidad el tema es multicausal,
pues tiene origen tanto en la bibliografía contemporánea a ese hecho como en cierto error de los deudos de esos soldados al encargar la placa funeraria para el mausoleo de sus restos, y que es lo que encontró aquel oficial retirado que descubrió los restos, ¿no? Pero otra de las causas que influyó en la confusión de los datos es de origen político, y este no es un dato menor. El dictador Rosa fue desplazado del poder en 1852. A partir de allí se organiza la Confederación Argentina, al frente de la cual, como sabemos, está el general Justo José de Urquiza, vencedor de Caseros. Pero al poco tiempo, el Estado de Buenos Aires se separa de la Confederación, y al frente del mismo Estado de Buenos Aires encontramos al doctor Pastor Obligado, de origen unitario. Parece que los familiares de los oficiales caídos en aquel encuentro con los indios habían sido rosistas, pero luego de Caseros y encontrarse convocados por el nuevo gobierno de Buenos Aires para integrar las filas de guardias nacionales, cambian su apellido de La Canal por el de Ramos. Esa es una hipótesis que me sugirió un familiar nuestro ya fallecido, el doctor Alberto Vilela Bordeu, abogado, aunque nunca encontramos sustento para afirmarlo documentalmente, sí por la tradición familiar. Efectivamente, en algunos documentos contemporáneos al suceso, esos soldados figuran como capitán Cayetano Ramos y teniente primero Pedro Ramos, pero en la tradición familiar otros documentos dicen de La Canal. La hipótesis del doctor Vilela Bordeu no es antojadiza, pues él relata que siendo todavía muy niño, su abuela, Manuela de La Canal de Bordeu, le contaba anécdotas de su propia infancia y decía que su familia era rosista, y agregaba detalles sobre la reunión realizada en la antigua casa de don Vicente Casco en Chascomús, donde se festejó el triunfo de las fuerzas rosistas sobre los hacendados unitarios después de la batalla de los Libres del Sur el 7 de noviembre de 1839. Esta anécdota la conocía ella muy bien por boca de la familia Bordeu, propietaria de esa casa, donde ella misma vivió muchos años después de casada. En cuanto a la confusión de fechas, se debe a que en la placa que mandaron confeccionar los deudos para el mausoleo de Magdalena figura 12 de octubre de 1855 como fecha de la muerte de esos oficiales. Pero esto fue un error, porque investigaciones posteriores establecieron que esa fecha correspondía a la inhumación de los restos en el cementerio de allí, y no al fallecimiento de esos soldados. La razón fue que el traslado de los restos de los soldados inmolados en Juárez hasta Magdalena se demoró varias semanas, pues se hizo a lomo de caballo, y la distancia que separa la localidad de Juárez de Magdalena es de cerca de 470 kilómetros en línea recta. Bueno, aclarados todos estos errores o confusiones, queda claro que los guardias nacionales caídos en un encuentro con indios el 13 de septiembre de 1855 eran el capitán Cayetano de la Canal y el teniente primero Pedro de la Canal, antepasados de nuestra familia, que acompañaban por entonces al comandante Nicanor Otamendi en los campos de Iraola, en cercanías de la ciudad de Juárez. Antes de finalizar, quiero expresar mi reconocimiento a aquellos que posibilitaron la presentación de esta ponencia y las aclaraciones pertinentes. En primer lugar, a los descendientes
de la señora Delia de la Canal de Balbi, también familiar nuestro, quienes me facilitaron copia del expediente del Ejército Argentino para la lectura, estudio y comentario que permitió la elaboración de mi trabajo. En segundo lugar, al teniente coronel Dardo Darrocha, que fue el oficial del Ejército Argentino quien descubrió los restos de estos patriotas en el cementerio de Magdalena, y que, con loable celo de buen soldado, hizo factible en su momento la elaboración de ese expediente, mediante el cual, finalmente, se logró el reconocimiento de las Fuerzas Armadas de este hecho de armas con vistas a la celebración de su centenario. En tercer lugar, a los distintos oficiales del Ejército Argentino que con responsabilidad y profesionalidad condujeron este expediente a su total esclarecimiento y buen destino. En cuarto lugar, a los agentes del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires, que también, en su momento, demostraron celo profesional y dedicación en la búsqueda y hallazgo de importantes datos que clarificaron este suceso dentro de la historia de la conquista del desierto en el siglo XIX. En quinto lugar, a la memoria de Jorge Tolosa Brown, integrante de nuestra grande familia de la Canal, que siendo muy joven aún, investigó concienzudamente nuestro pasado familiar y elaboró un rico árbol genealógico que, arrancando en el siglo XVI en España, llega hasta mediados del siglo XX en Argentina, y que sentó las bases para trabajos genealógicos posteriores, citando en su contenido este hecho de armas tan caro a nuestra familia. Finalmente, a todos aquellos historiadores, escritores e investigadores que, a veces aún sin proponérselo siquiera, y después de producidos los hechos evocados, aportaron datos que enriquecieron no poco este relato final, y que figuran en la bibliografía que cito en mi trabajo. Muchas gracias a todos y buenos días. Buenos días y muchas gracias. Buenos días. A continuación vamos a escuchar la ponencia de Gerardo Roberto Martínez sobre Santiago Martínez, fundador de Antonio Tomás. El señor Gerardo Roberto Martínez disertará sobre Santiago Martínez, fundador de Antonio Tomás, desde General San Martín, Argentina. Bien, muchas gracias por la presentación. Muy buen viernes para todos quienes están participando de este cuarto Congreso Iberoamericano, tanto sea presencialmente como virtualmente. Bueno, el agradecimiento también a la comisión organizadora del Congreso por permitirme compartir con todos ustedes este trabajo y por supuesto las felicitaciones porque bueno, año a año se vienen superando en esta organización. Bueno, en esta oportunidad voy a comentarles sobre la vida de Santiago Antonio Martínez, quien es sindicado por Federico Schroeder en su trabajo sobre la colonia Cerrito en su cincuentenario, como el fundador del pueblo Antonio Tomás. Y para comenzar esta presentación, tenemos dificultades con el power. Bueno, lamentablemente no se van a poder ver algunos mapas, pero no, creo que la presentación igualmente se va a poder entender. Bueno, para comenzar esta historia nos vamos a remitir al 15 de noviembre de 1573, cuando Juan de Garay, que había partido en una expedición desde Asunción del Paraguay, funda a mitad de camino entre Asunción y Buenos Aires la ciudad de Santa Fe de la Veracruz.
Esta ciudad estaba ubicada en cercanías de lo que hoy es la localidad santafesina de Callastá, porque esta Santa Fe la Vieja tuvo que ser trasladada aguas abajo algunas décadas más tarde, porque bueno, era frecuentemente azotada por las inundaciones. Bien, gracias. Cuando se nombra a las autoridades del Cabildo que iban a regir los destinos de esta naciente ciudad, se lo designa a Juan González de Santa Cruz como regidor de esta localidad. Si pasamos a la siguiente. Esta ciudad, que había sido fundada, según palabras del propio Juan de Garay, en tierra de avipones, tenía un área de influencia sobre la banda occidental del río Paraná y sobre la banda oriental de este río. Se extendía desde el río Corrientes hasta el río Nogoyá, 125 leguas aproximadamente. Es lo que está marcado con la línea roja. No es exacto la ubicación, pero es para tener una orientación. En estas tierras fueron entregadas por Juan de Garay, fueron distribuidas entre sus oficiales, uno de los cuales era Antonio Tomás. En 1638, el virrey Mendo de la Cueva y Benavides le hace entrega de una merced real de tierras, 12 leguas de tierras, entre Punta Gorda, que hoy es la ciudad entrerriana de Diamante, y el arroyo Antonio Tomás, a los descendientes de Juan de Garay. Y es en esta zona donde actualmente se encuentra esta pequeña localidad de Antonio Tomás. Es una localidad que tiene unos 100 habitantes aproximadamente. Siguiente, por favor. Y que se encuentra ubicada a la vera de la ruta provincial número 8 entre las localidades de Cerrito y Villa Hernandarias. La siguiente. Es una pequeña localidad que tiene una escuela primaria, un templo adventista, un cementerio, hay un barrio de viviendas creadas por el Estado, 2 almacenes que son reminiscencia de los almacenes de Ramos Generales y algo que impacta en el paisaje rural. Hay un establecimiento de chapa y pintura, que es algo más bien del paisaje urbano, y esto está en el medio del campo. La siguiente, por favor. No, está bien, ahí. Esta localidad es gobernada por una junta de gobierno, que es lo que en Entre Ríos tiene la administración de las cuestiones públicas en aquellas localidades que no tienen una cantidad de habitantes suficiente como para ser designadas municipios. Y estas juntas de gobierno se encargan del cuidado, mantenimiento de caminos, la realización de pequeñas obras públicas, en el caso de Antonio Tomás, el cuidado, la administración del cementerio. Y es a esta zona donde hacia 1820 llegó Santiago Antonio Martínez, quien había nacido en julio de 1805 en Santa Fe, hijo de Ramón Antonio Martínez y de María Nicolasa Santa Cruz. Nicolasa era descendiente en 7ª generación de aquel Juan González de Santa Cruz, regidor del Cabildo de Santa Fe de la Veracruz, y que había encabezado hacia 1580 la rebelión de los 7 jefes contra Juan de Garay. Santiago establece una relación con María Desideria Aguiar, hija de una pareja de españoles que se había radicado en Santa Fe y que hacia principios del siglo XIX atravesaron el río Paraná hacia Entre Ríos, donde María Desideria nació. Al momento de contraer matrimonio, la siguiente, por favor, disculpe, y la siguiente también. Al momento de contraer matrimonio, Santiago y María, la siguiente, reconocen que la pareja ya tiene 4 hijos y pide que sean reconocidos como hijos legítimos del matrimonio, ya que habían sido bautizados como hijos naturales de Desideria con el apellido Aguiar. De estos 4 hijos, hay una de ellas, Candelaria, de las cuales no se ha encontrado ninguna otra información, por lo que
cabría suponer que falleció a muy temprana edad. Siguiente. Y se ha encontrado el acta de bautismo de Ramón Antonio, también bautizado como hijo natural de Desideria, con el apellido Aguiar, y que por el hecho de no haber sido reconocido cuando se contrajo el matrimonio como hijo de la pareja, también podría suponerse que también falleció a muy corta edad. La siguiente. Una vez que contrajeron matrimonio, posteriormente a este hecho, tuvieron la pareja 15 hijos más, de los cuales 4 de ellos murieron también siendo muy pequeños. Siguiente. María Desideria Aguiar falleció en diciembre de 1867 y Santiago contrae un nuevo matrimonio con Rosa Godoy y fallece en octubre de 1871. En febrero de 1872 nace Bernabé Martínez, que viene a ser hija póstuma de Santiago y que muere a la edad de 2 años víctima de la viruela. Bueno, y a través de esta historia de Santiago Martínez, algunos aspectos relevantes de este trabajo, que está enmarcado dentro de lo que es la microhistoria, una rama de la historia que durante mucho tiempo por ahí fue considerada una rama menor por su tono excesivamente coloquial, quizás demasiado anecdótico, pero que a partir de finales de la década del 80, 1990, comenzó a ser revalorizado fundamentalmente a través de los trabajos de Luis González, el mexicano que escribió Pueblo en Vilo, y otros autores que le fueron dando a la microhistoria un aspecto importante dentro de la ciencia histórica. Y a través también de la historia de Santiago Martínez se puede vislumbrar las duras condiciones de vida que tenían estos pobladores criollos que desde Santa Fe se afincaron en esta zona de Entre Ríos, en terrenos que, si bien habían sido adjudicados a los descendientes de Juan de Garay, nunca habían sido ocupados efectivamente, y cuyos primeros pobladores, los pueblos prehispánicos que habitaban esa región, habían sido derrotados hacia finales del siglo XVIII en el combate que se había librado en cercanías del arroyo María Chico, muy cerca de Antonio Tomás. Estos pobladores que se asentaron en esta zona lo hacían en cercanías de los cursos de aguas abundantes que hay en esa zona. Era muy raro que tuvieran un pozo calzado, mucho menos un aljibe, y allí se dedicaban a la cría de ganado vacuno, el cuidado de alguna pequeña majada de oveja, al cultivo de maíz, de plantas de tallo, como se le decía, que bueno, eran zapallo, sandía, melón, la huerta, que eran básicamente producción para el autoconsumo, como lo era también el cultivo del trigo anchuelo, que era utilizado para elaborar locro y mazamorra. Los ingresos monetarios que por ahí generaban era por la venta de cueros, huesos, leña, carbón, que lo hacían a través del puerto San Martín, un puerto ubicado sobre el río Paraná, que había reemplazado al puerto de Bajada Grande de la ciudad de Paraná, y en cuyas cercanías se encontraba un saladero de cueros, por lo cual este puerto era más conocido como Puerto Curtiembre, nombre que con el paso del tiempo se fue oficializando. Muestra también, a través de este puerto Curtiembre fue por donde ingresaron los inmigrantes europeos, la mayoría de los inmigrantes europeos que fueron a poblar la colonia Cerrito a partir de 1880. Muestra también este relato estas duras condiciones de vida en el fallecimiento de niños pequeños, ¿no? Estas familias vivían prácticamente en un duelo permanente. De los 21 hijos que tuvo Santiago Martínez, 7 de ellos fallecieron, 5 que se ha encontrado información y otros 2 que se puede presuponer su fallecimiento. Se muestra también que cuando a partir de la sanción de la Ley de Inmigración y Colonización o Ley Avellaneda de 1876, se crea la colonia Cerrito, que es entregada a la empresa
la colonizadora entrerriana para ser poblado con inmigrantes europeos, quienes habitaban esa tierra, esos terrenos, fueron desplazados de ese lugar. La mayoría se desplazó hacia la zona de Puerto Curtiembre, algunos se quedaron trabajando como empleados de los recién llegados y los menos, que tenían por ahí condiciones económicas como para hacerlo, fueron obligados a comprar una tierra que por derecho les pertenecía, porque hacía más de medio siglo que habitaban y usufructuaban ese lugar. Y es el caso de Santiago Martínez y sus descendientes. Se valoriza también a través de este trabajo la importancia que tienen las juntas de gobierno. Disculpa, tendría que pasar la otra ya. Las juntas de gobierno como una expresión de la democracia local, porque, bueno, en comunidades tan chicas son apenas unas 77 familias, quien es presidente de la Junta de Gobierno y sus colaboradores están en estrecha relación con la comunidad y las decisiones que se toman para el manejo comunitario son prácticamente consensuadas entre todos. No menos importante y quizás un poco personal es que, bueno, esto ha contribuido a conocer mi propia historia familiar, ya que Santiago Antonio Martínez fue mi bistartarabuelo, ¿no? Y que en la descendencia de Santiago se encuentran personas que se han destacado en el ámbito de la política, del deporte, del arte, de la cultura, teniendo, bueno, sabiendo que, bueno, Santiago tuvo 21 hijos y sus hijos también tuvieron una vasta descendencia. Bueno, el apellido Martínez es bastante común, que bueno, esto también es importante. Bueno, y para finalizar, bueno, primero espero no haberlos aburrido con este relato. Segundo, espero que esto sirva también para que otras personas, otros investigadores puedan seguir profundizando en la historia de este paraje, de este pequeño pueblo que es Antonio Tomás, y también en la historia de otros pobladores que llegaron a la zona, que la habitaron, que trabajaron y que con esfuerzo fueron tratando de hacer realidad los sueños que tenían, trabajando con mucha esperanza, con mucho sacrificio también para construir esa realidad, y que a través del aporte al desarrollo de todas estas comunidades han aportado su pequeño grano de arena para construir también la historia grande de la patria. Así que quedo a disposición para dudas, consultas, aportes, críticas, sugerencias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora escucharemos la siguiente ponencia a cargo de Román Andrés del Greco, Gonzalo Gabriel Acuña Fellen y Ezequiel Acosta Francauser sobre Entre ruinas y resurgimientos, La Vera de 1589 y 1590. Desde Corrientes, Argentina, disertarán Román Andrés del Greco, Gonzalo Gabriel Acuña Fellen y Ezequiel Acosta Frankhauser sobre Entre ruinas y resurgimientos, La Vera de 1589 y 1590. Adelante, a partir de ahora tienen ustedes 15 minutos. Bien, muchas gracias. Primero que todo, creo que hay que dar los agradecimientos correspondientes, porque si bien nosotros nos interesamos en esto, somos estudiantes todavía del profesorado de Historia, si bien estamos en el último año, entonces, bueno, nos han dado la posibilidad acá el director Ascoaga de darnos el espacio y de ayudarnos, como también muchas otras personas, como el señor Jantus, que nos ha conseguido y nos ha prestado el libro bastante tiempo con el que hemos trabajado. Y también agradecer a Javier Ponzoni en particular, que no sé si se encuentra acá, pero que nos ha dado una gran ayuda en esta cosa. Y además, bueno, a nuestra familia que nos están acá mirando y acompañando hoy. Bien, esto nace principalmente por una curiosidad propia nuestra y que jamás pensamos que íbamos a llegar a exponer o a publicar algo. A medida que fuimos avanzando en esta curiosidad de los primeros años de la ciudad que siempre llaman la atención, encontramos, de nuestro punto de vista personal,
que la historiografía correntina, de una manera muchas veces lógica, ha tendido a privilegiar ciertos hechos. Por ejemplo, tenemos las grandes gestas federales, ¿sí?, o las grandes figuras locales, que no me parece algo malo, sino que es algo lógico que se haga porque es algo muy, muy importante. Pero, yendo a nuestro periodo de estudio y de estas grandes figuras locales, aquí vamos a encontrar generalmente a Juan Torres Vera y Aragón, ¿sí?, nuestro fundador, pero fundador que ha puesto la firma, ¿sí?, porque eso no es una persona que se haya quedado mucho tiempo dentro de la ciudad, ¿sí? Y pensando también en esta época, le vamos a dar importancia a la fundación, 3 de abril de 1568, le vamos a dar importancia a este señor que dijimos recién y generalmente a la Cruz de los Milagros, ¿sí? Luego de eso se pasa. Muchas veces, no digo que no haya la información, sino que se pasa muchas veces por arriba los siguientes años, ¿sí? Los estudios que hemos encontrado nosotros han sido estudios breves, ¿sí?, a veces aislados, que no corresponden a la importancia real que tienen los siguientes años a la fundación, ¿sí? Por eso nosotros tomamos estos periodos. ¿Puede ser la siguiente, por favor? Bien. Ese es el libro con el que hemos trabajado, que son Actas Capitulares de Corriente, tomo 1, 1588-1646, Academia Nacional de la Historia, 1941, ¿sí? De ahí hemos sacado gran parte de la información para poder trabajar, ¿sí? Y al costado de eso encontramos un croquis de lo que era el fuerte, o lo que se cree que era el fuerte fundacional de la ciudad de Vera en ese momento, que se funda con el nombre de Ciudad de Vera, nada más. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Bien, en esto encontramos un mapa que hemos adaptado, ¿sí?, en donde podemos ver lo que es la zona del puerto, que es la hoy playa de Arasatí, que puerto, lo que podemos decir, era la arena, digamos, esa parte de costa, que era básica o que funcionaba bien para fondear los barcos. Por otro lado, tenemos ahí arriba lo que es la parte del fuerte, vemos que está cerca, y entre esa zona encontramos 2 arroyos que daban una protección, ¿sí? ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Bien. Nos quedamos ahí un segundo. Este trabajo propone, ¿sí?, tomar este periodo de 1589-1590 y ver condiciones materiales, sociales y políticas, ¿sí? Sostenemos que estos 2 años muestran la verdadera naturaleza fundacional de nuestra ciudad, ¿sí? La vulnerabilidad estructural, un conflicto permanente, más allá del conflicto con la fauna o el conflicto con lo que era el local, el indígena, sino muchas veces conflicto entre los propios pobladores. En estos años vamos a ver en realidad un conflicto con la población ya que existía de antes de estas personas. Y una lucha constante por la supervivencia. Vivir acá no era fácil y habitar esta zona era sumamente difícil. Este trabajo que nos permite complejizar el proceso inicial, ¿sí? Y nos basamos fundamentalmente en reivindicar a esos primeros pobladores. No nos basamos en hablar de ese 1588, no nos basamos en hablar de Torres de Vera y Aragón y no nos basamos en hablar de esa persona o de esa figura. Nos basamos en hablar de las personas que se quedaron y defendieron y sí intentaron y sí pudieron hacer que la ciudad salga adelante. Bien, primero que nada, buenos días a todos y todas. Yo voy a centrarme específicamente en el análisis y el estudio de lo que sería uno de los 2 años que seleccionamos, 1589. Para 1589, la ciudad de Vera atravesaba apenas su 2.º año de vida y distaba mucho de ser una ciudad como la conocemos hoy en día. En realidad, la ciudad de Vera era un asentamiento muy precario que en ese momento servía para la población de 3 formas. Primero, era un refugio para los vecinos frente al territorio hostil en el que se encontraba. Servía como un edificio público y también servía como un control de la zona, como un centro de mando para establecer un control en la zona.
de los personajes que nosotros tratamos en lo que sería este año que analizamos es Alonso de Vera y Aragón, sobrino del fundador de la ciudad y, no menos importante, quien fue el encargado de preparar el terreno para la fundación de la ciudad, por lo cual, obviamente, encomendado por su tío. Por lo cual, en este contexto en el que se encuentra la ciudad para este año, 1589, encontramos un año particularmente crítico. De todo ese año se conserva una sola acta capitular en la cual se registra que Alonso de Vera y Aragón delega su cargo de teniente de gobernador en Francisco González de Santa Cruz, antes de partir a un viaje hacia Asunción. Estos son los primeros indicios que nos revelan un territorio hostil y una situación compleja en la zona. ¿Por qué? Algo importante a destacar también es que la falta de otras actas capitulares, y no solamente actas capitulares, sino también otros documentos importantes administrativos, dejan ver que contrasta fuertemente, en realidad, con lo que sería el año anterior de la fundación de 1588, en el que se asentaban incluso registros sobre cuestiones de la vida cotidiana, como por ejemplo el cuidado de animales, designar a mensajeros para viajes largos hacia otras ciudades importantes, por lo cual esto demuestra que hay un factor importante en el territorio en sí, en la hostilidad del territorio, que afectó a la falta de documentación de ese año en específico. ¿Qué evento extraordinario interrumpió la vida normal del asentamiento y justificó una ausencia tan prolongada y urgente del teniente gobernador, que fue de un viaje de la ciudad de Vera hacia Asunción? Esa es la pregunta que nosotros nos realizamos sobre el estudio de este año. Para responder esta cuestión, bueno, analizamos, exploramos diferentes corrientes, diferentes versiones historiográficas. Dentro de ella, la más importante, la que usamos de Ernesto Meder, en la que habla sobre la tesis de un incidente sobre el paraje llamado La Mandioca, que esto después se pasa a conocer como la masacre de la Mandioca, donde los guaraníes sorprenden a una guarnición de soldados españoles y a algunos guaraníes que eran aliados de los españoles. Esta hipótesis se respalda mediante testimonios directos, como el de Francisco González de Santa Cruz, que dice que mataron 21 soldados e hirieron 15 que se escaparon muy maltratados. Para cerrar lo que sería el año 1589, podemos responder a nuestra pregunta inicial de cuál fue el suceso extraordinario que afectó la vida de la ciudad y la falta de documentación. Básicamente, la interrupción de la vida normal y el ausentismo del teniente gobernador se trataba de que la ciudad de Vera de las Siete Corrientes estaba al borde de la destrucción total. En definitiva, como dice nuestro título, este año se basó en un proceso de entre ruinas y resurgimientos, donde la ciudad estuvo al borde de desaparecer y gracias al esfuerzo de sus primeros pobladores logró sobrevivir. Buenos días. Última diapositiva, por favor. Bien, el año siguiente al de mi compañero, el 1590, es un año sin actas. Estas probablemente no se han conservado por los efectos mismos del tiempo, pero nos quedan relatos y nos dicen que no fue precisamente un tiempo tranquilo y la calma todavía estaba lejos de llegar.
El 4 de abril del 1590, el tesorero Diego Ponce de León realiza un descargo ante los visitadores e inspectores de la Hacienda Real. En este documento, el señor explica que habían gastado 12 libras de pólvora durante el cerco que habían realizado los indios guaraníes. Ahí deja constancia de que un número aproximado de 4.000 guaraníes habían participado del ataque y que en la defensa del fuerte habían participado los vecinos, los soldados y hasta el mismo contador Francisco González de Santa Cruz, que también más tarde aclararía que al día siguiente volvieron inclusive los guaraníes con mucha más fuerza, y destacamos nosotros la fuerza de estas personas, ¿no es cierto? Interpretamos a este hecho en particular, de lo poco que queda de este año, interpretamos el heroísmo de estas personas que con tan pocos recursos, en un ambiente sumamente hostil como fue la ciudad de Vera de ese entonces, y defendiendo, ¿no es cierto?, la tierra que ellos consideraban su propia por derecho real. Lamentablemente no nos quedan los nombres de estas personas, pero de igual manera reconocemos aquellos esfuerzos y el valor de esta comunidad que ha logrado resistir en estos momentos hostiles de la ciudad. Con este trabajo nosotros buscamos rescatar esos años y esos hechos que muchas veces quedan marginados de la historiografía tradicional, la que suele privilegiar las grandes gestas de los siglos posteriores. Cuando nosotros hablamos de estos 2 años en particular, el 89 y el 90, se puede llegar a escuchar que no pasó nada. Nosotros nos acordamos del 1588 nomás. Pero ese tiempo, de hecho sí habían personas viviendo, trabajando, temían y hicieron todo lo posible para la permanencia de esta ciudad, y en eso nos fundamentamos nosotros, en la valentía. Así que muchísimas gracias. Ahora escuchamos al expositor Pedro Horacio Borghi sobre San Martín, su expedición anfibia en los mares del sur. Mientras les recordamos algunos de los organismos que colaboran y que hicieron posible este encuentro. Asociación Patriótica Antonio Nariño de Bogotá, Colombia. Academia Mundial de Literatura, Arte, Historia y Cultura de México. Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Hidalgo, México. Sociedad Académica de Historia de México. Ahora sí. Bien, a continuación, desde Goya, Corrientes, escucharemos a don Pedro Horacio Borghi, quien disertará sobre San Martín, su expedición anfibia en los mares del sur. Hola, buenos días. Ante todo espero que estén bien. Y en primera instancia quería felicitar al Instituto Correntino y a la Fundación y al Instituto Iberoamericano por ese logro obtenido de la Fundación Global respecto del liderazgo, la Fundación Global del Liderazgo e Inteligencia como título de mérito. Así que, como decía recién el señor, la memoria es importante. Y como decía el profesor Ascuaga, las personas de bien reconocemos esos valores, que es los valores sanmartinianos. Acá yo le puse a San Martín y a Belgrano porque son los padres de la patria, aunque Belgrano decía que quería ser el hijo de la patria. Y conocemos, hay un libro muy interesante, la investigación que hice, que es sobre el doctor Favaloro, que dice, ¿conocemos a San Martín? ¿Conoce usted a San Martín? Y a San Martín por ahí lo conocemos en la arista como en su primera campaña, que fue cruzar la cordillera de los Andes, pero hay una arista muy importante en San Martín que la adquirió de muy jovencito, que es los derechos marítimos del mar y las áreas fluviales.
San Martín desde muy pequeño tuvo contacto con el medio ambiente del río, del agua, nació en Yapeyú, y desde muy pequeño le hago este comentario para hacer una pequeña introducción. San Martín, en el año 1781, con la familia a la edad de 6 años en el Santa Balbina, partió hacia Cádiz, España, y sus padres, en la introducción del trabajo, habla de eso. Se radicaron en Madrid el primer año en el Colegio de los Nobles, empezó a conocer sus primeras letras, y después de ahí se trasladaron a Málaga. Y en Málaga, San Martín ingresa a un colegio orientado en navegación, pero él no siguió la carrera de navegación. Es un colegio que dependía del Consulado de Comercio de España. San Martín, a la edad de 11 años, egresa de ahí y va a Murcia, como cadete del ejército de Murcia, y toda la campaña que hizo San Martín, más o menos 8 años, la desplegó en el mar Mediterráneo, a bordo de una embarcación emblemática, se llamaba la Santa Dorotea, se llamaba. Hizo toda la campaña del África, Melilla, Orán. Y hoy hablamos de los jóvenes. San Martín tenía 11 años, 11 años, y a la edad de 14 años, en la fortaleza de Guadalquivir tuvo un desempeño muy grato, muy glorioso. Durante 33 días la fortaleza fue asediada por los moros a raíz de un terremoto que hubo, y San Martín pasó penuria, estuvo a punto de morir. San Martín tuvo muchos pasajes de muerte. Una de esas fue allí. Durante 33 días pasaron sin comer, sin agua. Esta es la pequeña introducción que le hago. En realidad San Martín tenía mucho conocimiento sobre el mar, como le dije, la plataforma marítima, que es uno de los defensores, yendo más contemporáneos de nosotros, el almirante Storni. Cuando San Martín llega a la Argentina, al Virreinato del Río de la Plata, en ese entonces, en marzo de 1811, forma el ejército de granaderos. ¿Por qué le comento esto? Porque una de las grandes, San Martín, para convenir, fue uno de los grandes estrategas en el mundo, está considerado entre los grandes estrategas. Tal es así que en la Academia West Point en Estados Unidos se le rinde homenaje. San Martín, Aníbal y Napoleón. Se los tuvo como los grandes estrategas del mundo. Y me olvidé del amigo Belgrano. Belgrano fue el precursor de lo que es la hidrovía hoy. En ese entonces era la navegación del cauce del Paraná hasta el río de las Conchas, que si ustedes anduvieron por Buenos Aires, hay un lugar muy bonito que deben conocer, que es el Tigre. Así que Belgrano también era defensor acérrimo de los derechos marítimos y los derechos fluviales. Retomando el tema, San Martín en el año 1814 es designado como jefe del Ejército Auxiliar del Perú. En ese entonces San Martín Belgrano estaba a cargo del ejército en ese entonces, y ahí toma contacto San Martín de la realidad de lo que estaba pasando en el norte. Era muy difícil de sobrellevar una campaña a través del Alto Perú. En un principio se prefijó de llegar al Alto Perú a través de Cusco y Arequipa. Imposible de llegar por el terreno sinuoso, montañoso, granítico. O sea que en el plan continental de San Martín, ahí toma la realidad y dice, no, en una carta dirigida a Pueyrredón, le decía que había que formar un ejército pequeño, ágil y elástico. Y así lo hizo San Martín. En su primera etapa de la campaña continental, cuando realiza el cruce de los Andes, y para llegar San Martín a cumplir su plan, él decía que había que llegar al bastión. Estamos en la segunda, había que llegar al bastión del Callao, pero había una previa a todo esto. San Martín tuvo un hecho muy importante y reconocimiento al almirante Brown. El almirante Brown hizo toda la campaña corsaria. Si ustedes ven la línea punteada y la que no está punteada, lo hizo desde el Río de la Plata hasta Guayaquil, la otra que es la punteada, toda la zona del Caribe, toda la zona del Atlántico y del Pacífico.
Hay un libro muy importante que les recomiendo leer, otro de los grandes héroes olvidados de la Argentina, es el almirante Buchar. Hay un libro que se llama Buchar y su fragata argentina, que Buchar hizo todo el recorrido corsario. Esto estamos hablando del año 1814, 1816. Y San Martín destaca que el hecho más importante en 1814, en una carta dirigida a Pueyrredón, que el hecho más importante que se produjo en ese entonces era lo que Brown había hecho, la toma del puerto de Montevideo, la batalla naval de Montevideo. San Martín destaca el hecho patriótico de la importancia en ese entonces. Si pasamos a la segunda, tercera sería, y acá hay muchas mujeres. Las mujeres tuvieron mucho que ver en la campaña sanmartiniana. Si ustedes miran ahí, la mujer es invisible, le puse yo. Hay dos mujeres ahí. Una es Aguada Monasterio, la que está a la izquierda de ustedes. Es una mujer, y la otra es Rosa Campuzano, era una guayquileña. San Martín empleaba mujeres justamente, por eso el valor que le daba San Martín al margen de la educación, que decía que la mujer y los niños debían ser los precursores en el estudio primario, ¿no? Bueno, Rosa Campuzano fue una de las espías invisibles de San Martín. Estas mujeres empleaban la tinta del limón y desaparecía al instante en el momento. Y otras eran códigos que empleaban también, que desaparecía al alumbrar la vela. Y esto hubo un montón de mujeres más. Yo les destaco a estas dos mujeres por la importancia que tuvieron. Y Monasterio Aguado, y después había otra que se llamaba la Chingolito. Esa mujer murió torturada por un tribunal español realista en Chile, donde estaba Marcos del Pom, que era el gobernador realista en ese entonces. Y estas mujeres se manejaban en células. Hoy tenemos células.